¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada. Literalmente puedo verlo. Nada. No. Está debajo. Me estoy atando el zapato. ¿Con una caja en la mano? ¿Qué es eso? Un mini Atari Arcade. ¡Oh! Eso es lindo. Es un mini televisor con el Atari 2600 y el joystick. El juego de consola de escritorio más pequeño y con todas las funciones. Me gusta el guión en escritorio. ¿$25? Como novedad, todo bien. Aunque me temo que va a ser imposible utilizar este joystick. ¿Imposible? Tenemos el televisor pequeño, que tiene un soporte. Bueno, eso sí puedo sacarlo. Debo decir que se veía mucho mejor en el paquete. Es de un plástico muy barato. Pero está bien. ¿Tiene protector de pantalla? No. Bueno, el Atari 2600 tiene un botón y un joystick, que ¿saben qué? En verdad funciona. Vaya, eso es muy pequeño. Super Impulse presenta el más pequeño del mundo. Presione para comenzar. Veamos. Debo decir que la pantalla es mala, pero, bueno, funciona. Juguemos al Pong. ¡Ah! No, ¿por qué apesto? ¿Quieres jugar a Asteroids? Esto será más difícil. ¿Ya estoy muerto? ¿Qué? ¿Juego terminado? Bueno, funciona. Es una pequeña novedad genial. En realidad, el joystick es mucho más utilizable de lo que pensé. Sin embargo, la pantalla es mala, es muy pequeña. Pero por $25, podría ser peor. Creo que puedes jugar con esto durante 30 segundos y luego decir, estoy aburrido. No sé qué es lo que están por lanzarme, pero quiero agradecerles por ver Mystery Tech y por... ¡Ah! Por Dios, sí, me diste donde estás pensando. Estos son los auriculares para dormir de Philips, con Cocoon. Te brindan comodidad para dormir de lado y tienen biosensores. Yo me siento muy afortunado de no tener problemas para dormir, excepto por los niños a quienes les gusta mucho despertarme. Pero cuando no están cerca, suelo dormir bastante bien. Susurra lo que crees que te ayudaría a dormir. ¿Cómo? Sí, Todas tus facturas están pagas. Tu nevera está completamente abastecida. Tienes el tanque lleno de gasolina. sí, muy bien. Vamos a abrirlo. Oh, eso no es lo que pensé para nada. En las fotos parecía una máscara para los ojos. Es un poco pequeño. ¿Cuánto cuestan estos auriculares? $250. Oh, vaya. Es mucho dinero. Pero, si te ayuda a dormir mejor, ya sabes. Los he emparejado, y les comentaré sobre mis primeras impresiones, que no son buenas. Primero que nada, fue difícil lograr que se emparejaran por primera vez. Tuve que cargarlos un poco, desconectarlos. Finalmente lo logré. Ahora he llegado al punto en el que la aplicación es funcional. Pero, considera que si quieres usarla, tienes que pagar por la aplicación. Se emparejarán como audífonos normales. Pero uno de los motivos por los que querrías usarlos, en mi opinión, es que no solo son audífonos cómodos, sino que también tienen sensores, como el ritmo cardíaco y todo eso. Puedes ver todo a través de la app, que tiene una prueba gratuita de 3 meses, pero para acceder a ella, debes darles tu tarjeta de crédito. Por $35 al año. Les daré una chance, ojalá sean muy buenos. Aún es así en este momento, mientras grabamos este video, en Indiegogo. Tal vez haya tiempo de que cambien su modelo de negocio y consideren no obligarte a dar la tarjeta de crédito para que la app funcione. Tengo una biblioteca de sonidos, música y todo eso. ¿Sabes qué? Me gusta este. Me gusta la naturaleza y los ruidos de insectos. También tenemos otra cosa porque leíste mal el cuadro. Está bien. Sí, Vaya. Eso estuvo bastante bien. vamos a hablar con tu entrenador. ¡Ay, qué adorable! Es una máscara para dormir que me dice que disfrute mi vida. Encontramos los Music Cozy. Estos son unos auriculares Bluetooth integrados en una máscara para dormir. Funcionan bastante bien y son muy baratos. No suenan tan bien y no son tan cómodos, en especial cuando duermes de lado. Los parlantes son un poco duros, pero le daremos una oportunidad como antifaz. ¿Quieren que nos vayamos? Deberíamos ir a Cracker Barrel. Tengo algunas opiniones sobre estos. En primer lugar, déjenme decir que son bastante cómodos. Sin dudas obtienes lo que prometen en cuanto a que se siente bastante bien. Incluso si duermes de lado, la experiencia de audio es agradable. Ya sabes, los diferentes paisajes sonoros y el hecho de que puedes mezclar efectos de sonido similares con música relajante y todo eso. Poder ajustar la mezcla es agradable. Me cuesta un poco porque son caros. Y si eso fuera todo, diría, ¿sabes qué? Son bastante buenos. $250 no es tanto. Pagar $30 al año por acceder a este privilegio es... ¡Ay! Oh no, Matt está corriendo. Eso nunca es bueno. Lo atrapé. Tapones para los oídos, orgasmo de oído. Oh, estos son muy buenos. Los uso en conciertos. Estás buscando opciones. Estamos tratando de darte opciones. ¡Claro! Gracias por tu compra. ¿Cuánto cuestan los Eargasm?
Entre 17 y 20 dólares. No tengo ni idea. Los pedí hace como 14 años. Los tapones para los oídos son algo que, para ser honesto, casi nunca uso. Si estoy en un ambiente ruidoso, CAR. No son geniales y seguro no los usaré en un concierto porque prefiero quemarme los oídos, porque me odio. Pero esto es lo que usaría la mayor parte del tiempo. Sé que usar tapones adecuados para los oídos es una muy buena idea y es algo que todos deberíamos hacer más a menudo. Yo los usaría para conciertos. Y solo conciertos. Porque están sintonizados para eso. Pero también porque simplemente flotan. No tienen cuerdas ni nada. Básicamente tiene un par de pequeños pasos y, luego, esta pieza inferior es el silenciador en sí, el pequeño atenuador, así que probémoslo. 1, 2, 3, entra bastante profundo, está silencioso, realmente muy silencioso. ¿Saben lo que acabo de encontrar? Cerumen que no había visto antes. Un gran gracias al patrocinador del video de hoy, Stamps.com. Las fiestas ya casi están aquí. En parte, es una gran noticia, pero es una pesadilla para la logística. Todos hemos pasado por eso. Por fin encontraste el regalo perfecto. Lo pediste y esperaste una eternidad porque el envío demoró días o semanas. No puedo decirles cuántas veces sufrí por el retraso en el envío y me perdí las fiestas por completo. Como que arruina el momento cuando tienes las manos vacías y todos abren sus regalos. No es divertido. Así que no permitas que eso les pase a tus clientes. Prepárate para la gran afluencia de pedidos navideños. Por suerte, Stamps.com te respalda. Llevan 25 años ayudando a más de 1 millón de empresas grandes y pequeñas como la tuya. Con socios como el Servicio Postal de los Estados Unidos y UPS, tienes toda la flexibilidad que necesitas y descuentos de hasta el 84% sobre las tarifas estándar. Y usar Stamps.com es aún más conveniente con su app móvil. Prepara tu negocio para las prisas navideñas. Comienza a usar Stamps.com hoy. Ve a Stamps.com/Austin Evans y obtén una oferta especial con una prueba de 4 semanas, envíos y una balanza digital gratuitos, sin compromisos ni contratos a largo plazo. Stamps.com/Austin Evans. ¿Estás disfrutando el video de hoy? Estoy parado frente a esto. ¿Qué tiene ahí, señor eBay? Ojalá no sea frágil. Nunca he comprado nada más rápido que esto. Bueno, viniendo del tipo que compró el Tungsten Cube, no estoy seguro de si eso es algo bueno o malo. Veamos qué tenemos aquí. Orlando. Todavía no sé lo que estoy mirando. En serio, no sé. Es como una rueda pirata. ¿Pero por qué tiene señales de video? ¿Es un reproductor de DVD? ¡Ah! ¡Está roto! ¡No! Creo que no hice eso. Creo que vino así. Estoy bastante molesto porque se suponía que vendría con la caja. No hay ninguna caja, pero hay accesorios adicionales aquí, hecho pedazos. Oh, es de Disney. Es realmente de Piratas del Caribe. Huele muy extraño. ¿Como un pirata? Entonces, es un reproductor de DVD de Piratas del Caribe, pero el problema es que no veo ningún lugar donde pueda entrar un DVD. Mira la única cosa circular. Quiero decir, tiene que ir ahí, ¿verdad? ¿Dónde más iría un DVD? Aparte del único lugar en que cabría un DVD. Bueno, intentaré resolverlo solo. Ya soy un niño grande. ¿Puedes terminar de ver lo que hay en la caja? A ver si falta algo. Bueno, entonces, tenemos este. ¿Qué es esto? ¿El control remoto? Este es el control remoto del DVD. Esto es el control. Estoy de acuerdo. No sabía que esto existía. Busqué mucho para encontrar uno que viniera con ambas cosas. Debería preguntarles cuánto les costó este reproductor de DVD de Piratas del Caribe del 2004. No tiene precio. ¿Como unos $40? Ok, lo enchufaré. ¿Se enciende? Debes conectarlo a un televisor. Ya lo sé. Solo me preguntaba si se ilumina o se empieza a reír o algo así. ¿Cómo se abre? Solo hay un televisor en el que podemos reproducir esto legalmente. Oh, es el ratón. El cese y desista de. Este es el de Mickey Mouse, muy específico. ¿Esta es la configuración de Disney de 2004? No. El cofre de Davy Jones. ¿Qué les parece que sería adecuado ver en el DVD de Piratas del Caribe? Piratas del Caribe. Sí, por supuesto. Por eso trajimos Excalibur. Bueno, la televisión está encendida. No sé si ustedes pueden oírlo, pero tiene ese encantador chirrido CRT. Vamos a cerrar esto de aquí. Tiene algo como un logo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Excalibur.
Veamos, ¿qué tenemos para decir sobre este reproductor de DVD? Bueno, es una pieza misteriosa de tecnología, no hay dudas. Es algo que nunca supe que existía, es de cuando la tecnología era genial, y no solo Ciudad Genérica 5000. Mira la ingeniería, la artesanía que llegó a la habitación del pequeño Timmy. Muy bien, atrapé ese, y atrapé ese, y atrapé ese. Aquí tenemos mi almuerzo, y el control de la Xbox. Así que, pueden ver esta combinación de cosas que tengo por aquí. Y también tengo esto. ¿Qué es? ¿Una sudadera con capucha? ¿Para el control de la Xbox? Se supone que debo ponérselo al control de la Xbox. Y entonces, ¿evitará que se ensucie cuando como y bebo cerca de él? Debo decir que esto es bastante adorable. Tienes una pequeña capucha, dos pequeñas cositas que te cuelgan, y también una cremallera. No los llames cositas que cuelgan. Lo coloco así. Lo paso por aquí. Adorable. Y luego lo cierro, para que esté bien y abrigadito. Es mi control. ¿En serio lo tengo que llenar de papitas? No se supone que... Oh, por Dios. ¿Es ese el Couch Body? Espera un momento. De hecho, lo vi el otro día. Lo vi en un anuncio de Instagram. La idea es que puedas poner esto contigo en el sofá y cargar tus cosas tecnológicas y todos tus elementos de juego sin tener que levantarte. Aquí tenemos de todo. Un portavasos autoequilibrado, la caja de almacenamiento, el pipi ecológico. ¿Qué? Bueno. Tengo que ver el pipi de aquí. Tengo que ver cómo es un pipi ecológico. No. Oh, mira, es un artículo. ¿No es genial? Bien, esto es... Oh, hay un montón de espuma dentro. Supongo que la espuma debe quedar dentro, ¿verdad? Bien, puedes poner tus bocadillos aquí, tu bebida aquí, puedes usar esto como cargador. Es un cargador inalámbrico, un USB-A y un USB-C. Es una taza giroscópica. Nunca había visto una. En realidad, la idea es que puedas sentarte en el sofá y que nunca se derrame. Sí, el chico de Inicial D no aprendería a derrapar con esto. Hola amigos, voy a poner mi Z Flip en el cargador. Y se está cargando. Maravilloso, tengo hambre, voy a comer unas papitas. Y voy a tomar café. Probablemente eso no debería suceder, ¿verdad? Mira eso, la cosita se queda trabada en la base de la lata. Eso parece ser un diseño que está lejos de ser ideal. ¿Cómo juegas con eso puesto? Ahora no, estoy ocupado. Les ganaré a los novatos. ¡Tú! Eso fue agresivo. ¿Me arrojaste pañuelos? ¿Me pueden dar un artículo por favor en algún momento hoy? Ese es pesado, parece grande. ¡Wow! Esta es grandota. ¿Es un niño grande? Bueno, ¿qué tenemos en esta misteriosa caja marrón que no dice nada sobre lo que hay dentro? La Laptop Studio 2. Dios mío, esta caja es muy pesada. Tenemos la Laptop Studio 2 equipada con un procesador Core i7 de 13ª generación, 64 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y un 4060. Matt, ¿qué debemos saber sobre la Laptop Studio 2? Porque hablamos brevemente de ella en un This Is. Esta es una Laptop Studio, pero es la segunda. ¡Genial! Sí, vimos la Laptop Studio 2. Creo que fue en Mystery Tech hace un tiempo cuando salió por primera vez y mira, me gusta esto como concepto. Mis principales problemas con el primer modelo fueron que era un poco pesado. No tenía una gran cantidad de puertos y tenía poca potencia, considerando el precio. Agregaron más puertos, no me di cuenta. Ahora tiene USB, antes no tenía USB-A y tiene micro SD. Yo creo que la micro SD es rara. Yo le hubiera puesto SD, pero es una mejora. Algo es mejor que nada. Además, esta es más gruesa. En serio, siento que es 1 milímetro más gruesa. Yo puedo sentir 1 milímetro en la mano. Sí, seguro sabes lo que es 1 milímetro. Una de las cosas que la hace especial es que, si bien tiene forma de computadora portátil, a diferencia de otras, como las tabletas Surface o lo que sea, es una computadora portátil real, pero la pantalla se sale así y puedes colocarla así, en una especie de modo trackpad o en plano. O si quieres hacer una presentación, si tienes una segunda pantalla, podrías mostrarla del otro lado. Es una idea genial. Me gusta mucho el hecho de que hagan esto y, además, no tengo uno aquí, pero creo que el lápiz Surface se acoplará a este pequeño labio. Correcto. Esta portátil cuesta $3,300. Algo que noté de inmediato es el nuevo trackpad. Es muy similar a algo así como el de una MacBook, que cuenta con un trackpad táctil. Hay muchas opciones de accesibilidad, lo que es bastante bueno para muchas personas. Puedes cambiar el tamaño, elegir dónde está el clic derecho frente a un punto bajo. Casi puedes diseñar el trackpad a tu manera. Creo que eso es realmente genial. Se siente muy bien. Así es.
Este es, sin duda alguna, el mejor trackpad de Windows que jamás haya usado. Esto se siente a la altura del trackpad de una MacBook. Lo que quiero decir, para ser justos, las MacBooks siempre han tenido la ventaja aquí, pero al igual que el seguimiento, el desplazamiento, el hecho de que el clic se siente igual en todas partes de la superficie real. Excelente. En serio, muy bueno. Escuchemos algo de audio y veamos la pantalla. Para hacer un video sobre ello, diré que las bocinas siguen sin ser geniales, y sé que hacen esto por estética. Pero aquí hay mucho espacio para que las bocinas se orienten hacia arriba. ¿puedes pausarlo en un cuadro un poco menos malo? ¿Qué es esto? Lo acercaré. Parece que me hubieran pegado. Era un gran video, pero sí, la resolución de la pantalla es bastante alta. No es una locura, pero tiene 120 Hz. Este es un paso significativo con respecto a su primer estudio porque ese primer dispositivo parecía realmente genial. Me gustaba la pantalla inclinable y todo eso. El problema era que no parecía que tuviera un rendimiento que justificara el precio. El modelo base cuesta $2,000, pero no tiene gráficos dedicados. Hay un 4050, pero es medio meh. Si quieres un 4060 tienes que gastar $3,300. Si voy a comparar una MacBook Pro, la 4060 seguro es equivalente a una M2 Max, ¿verdad? Creo que es una suposición justa. En cuanto a GPU, sí. Creo que sí. Construimos una MacBook M2 Max de 14 pulgadas. Nos quedamos con el modelo base. Lo cargamos con 64 GB de RAM y 1 TB. Esto es bastante equivalente y cuesta $3,500. Pienso en el Lenovo Yoga que vimos. Era significativamente más barato y tenía más especificaciones en todos los ámbitos. Con un Slim 7i. Sí, 4060 con el i7. Ni siquiera el Pro, Legion Slim 7i. Aquí dice generación. generación 8. Intel Gen 8, 16 pulgadas, 4060 con el i7. ¿Cuánto crees que cuesta? $1,500, ¿no? Actualmente cuesta $1,459. Es casi menos de la mitad del precio. Y esa es la cuestión. Si lo comparas con una MacBook, que creo que es lo que hace mucha gente, tiene un precio razonable. Cuando miras algo así, Lenovo, que fue construido muy bien, tenía un mejor rendimiento que este, y tal vez no tenía el mejor diseño, pero aún así cuesta menos de la mitad del precio. Es difícil, creo que mucha gente estará feliz. Me alegro de que este sea un paquete mucho mejor y más completo, pero como siempre, es muy difícil recomendar gastar esta cantidad de dinero. Realmente debes valorar este diseño, que diré que es bonito, es en verdad bonito, pero es mucho dinero, mucho dinero.